El libro de Apocalipsis nos muestra a un Jesucristo tal cual como es Él. Diferente al Jesucristo cuando vino, el que vemos en los evangelios, un Cristo sacrificado, sufriente. Vemos en Apocalipsis un Cristo victorioso, triunfante, glorioso, tal cual como Él mismo es. Y aquí en el capítulo 2 al 3, el mismo Jesús envía mensaje a las diferentes iglesias de Asia. Simbólicamente, cada una de las iglesias de Asia representa un tipo de iglesia o una situación por la cual la iglesia de Cristo hoy esté pasando. Cada uno se identificará con el mensaje. Y recordemos que cuando hablamos de la iglesia de Cristo no estamos hablando de una denominación o una iglesia en particular. Estamos hablando de cada uno de nosotros como iglesia. Diga, yo soy la iglesia. El templo es el lugar donde usted y yo nos reunimos, pero el templo espiritual somos cada uno de nosotros. Amén, somos templo del Dios viviente, somos la iglesia de Cristo. Donde estemos, allí estamos representando el reino de Dios. Vamos entonces al capítulo 2, versículo 1 en adelante, y lo vamos a leer todos juntos. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los 7 candelabros de oro. Conozco tus obras. Oiga, Jesucristo conoce nuestras obras. Dígale al que tiene a su lado: Jesucristo conoce tus obras. Dice, tu duro trabajo. Él conoce que cuando nos trabajamos, cuando nos esforzamos, cuando somos valientes. Él lo sabe, Él conoce. Él conoce tus frustraciones, tus alegrías, tus tristezas, tu dolor. Dice, y tu perseverancia. Él lo sabe todo. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Versículo 3. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Dios reconoce esas cosas en esta iglesia en particular. Tal vez usted puede identificarse con este texto porque a pesar de las dificultades usted no se ha desanimado, usted ha permanecido firme. Versículo 4. Sin embargo, hay una advertencia de parte del Señor. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Olvidaste la motivación con que hacías las cosas. Te olvidaste del fuego interior. Te olvidaste de tus primeras obras. Y dice la Escritura, porque hay una advertencia después, dice, recuerda de dónde has caído, o sea, de dónde Dios te ha sacado. Arrepiéntete, dale la espalda al pecado y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Tu tiempo de oración fervorosa, tus tiempos de ayuno, la lectura de la Biblia de manera no impositiva, sino natural. Dice, si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar el candelabro. ¿Para qué sirve un candelabro? Para poner una vela, ¿cierto? Si es eléctrico, pues un bombillo. ¿Y sirve para qué? Para alumbrar. ¿Qué es lo que ilumina nuestra vida? La luz de Cristo. Amén. Y dice después, pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, o sea, la inmoralidad sexual. El que tenga oídos, oigan esto es para todos, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Señor, gracias por tu palabra y tu mensaje en esta mañana. Señor, yo sé que todos nos identificamos con este mensaje.
Porque tal vez hemos gozado de periodos en nuestra vida espiritualmente hablando, donde ha habido más fervor y más compromiso que otros, Señor. Tal vez hoy hemos dejado el primer amor y por eso tú nos quieres dar este mensaje. Pero avívanos de nuevo, Señor, porque tenemos tu espíritu en nuestro ser interior. Y no queremos nada diferente, sino estar en tus manos. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, entonces hoy quiero hablarles de algo que ustedes lo saben, lo han escuchado, lo han oído muchas veces, tal vez han leído, tal vez en las reuniones de ministerios congregacionales lo han escuchado. Y hoy quiero hablarles del devocional. Estamos en el año, empezamos un nuevo año, 2014. Estamos en guerra espiritual. Miren, nosotros los hijos de Dios vivimos en guerra espiritual. Estamos librando una guerra contra el príncipe de las tinieblas. Hay una guerra entre el bien y el mal. Una guerra entre el bien y el mal. Usted y yo no luchamos contra las personas. Luchamos contra la influencia que hay detrás de las personas. Y hay armas espirituales que el Señor nos ha entregado. Por eso vámonos para 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Y lo vamos a leer todos juntos. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Por qué es importante hablar de estas cosas? Porque como aprendíamos ayer en el ayuno, es una irresponsabilidad para todo creyente empezar un día, empezar una semana sin una cobertura espiritual, sin una protección espiritual. Es irresponsable para un padre de familia cristiano, que se dice ser cristiano, que comience un día sin haber orado, cubriendo a su familia, cubriendo a su esposo. ¿Por qué? Porque estamos en guerra. Eso es como ir a la guerra sin armas. Estar expuestos ante los ataques del enemigo y completamente indefensos cuando tenemos todo. Dios nos ha dado todo para librar la batalla y alcanzar la victoria. Amén. Entonces vamos a mirar 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5. Dice, pues aunque vivimos en el mundo, oiga, usted y yo vivimos en el mundo. No podemos pretender vivir en una urna de cristal y apartados de la sociedad. No, vivimos en el mundo, pero somos luz del mundo. Y dice, aunque vivimos en el mundo, ¿qué dice después? No libramos batallas como lo hace el mundo. ¿Cuáles son las batallas que libra el mundo? ¿Cómo libra el mundo las batallas? Los países desarrollados, entonces bloquean la economía de los pueblos, mandan armas, artillería pesada, y estamos hablando en alto nivel desde el punto de vista físico. Pero hay otras batallas que el mundo libra también. La batalla contra el pecado, la corrupción, la inmoralidad sexual, el homosexualismo y todas aquellas cosas que vemos alrededor nuestro. Los conflictos, las peleas, las divisiones en los hogares, los divorcios, los conflictos en las relaciones interpersonales. Esas son luchas que se libran en el mundo y que usted y yo también las tenemos que librar en algún momento. Pero ¿qué dice aquí? Oiga, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Versículo 4. Las armas con que luchamos, oiga, no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. A veces se levantan fortalezas en la relación matrimonial. A veces se levantan fortalezas en la relación con los hijos. A veces se pueden levantar fortalezas en las relaciones interpersonales con la gente que nos rodea. O nosotros mismos podemos levantar fortalezas. ¿Cómo derribamos esas fortalezas? Con las armas espirituales que el Señor a cada uno nos ha entregado. Porque o si no, entonces nos la vamos a pasar peleando con todo el mundo.
Y si peleamos con todo el mundo, ¿qué estamos haciendo? Vivimos como perdedores, en conflictos, en peleas, en riñas, manejando las cosas como lo hace la gente del mundo. Si no me saludas, no te saludo. Si me haces esto, pues te hago una peor. Me voy a desquitar de ti con venganza. Entonces no me hable duro, porque entonces yo le voy a hablar peor. Así no se libran las batallas en este mundo, queridos cazarroqueros. Dice, versículo 5, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Dónde libramos la batalla usted y yo? ¿Dónde? En la mente. Usted y yo libramos la batalla en la mente. Y quiero hablarles de algo muy sencillo, como les decía ahorita, y tiene que ver con el devocional. Un devocional consta de varias cosas: oración, lectura de la palabra y aplicación. Oír y hacer, orar y obrar. No nos podemos quedar simplemente en orar y no hacer nada. No nos podemos, entonces el esposo orando por la esposa y no hace nada el esposo por cambiar. La esposa orando por el esposo y no hace nada por cambiar. Nosotros orando por esta sociedad, y nosotros como ciudadanos nos comportamos como gente del común que no tiene a Cristo en el corazón. No puede haber un cambio si nosotros como cristianos no aplicamos lo que Dios nos enseña. Los grandes cambios en las sociedades modernas, grandes cambios se han visto, y aún en sociedades a principios del siglo XX hubo cambios impresionantes en los países del centro de Europa, y todo producto de un grupo de gente cristiana que se levantó a orar. Todo lo que usted haga en beneficio de Dios, veremos los resultados en nuestra sociedad. Porque como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba. Y vivimos en guerra. Estamos hablando de guerra, y usted dirá, y paradójicamente nos están hablando de un proceso de paz en Colombia. Sí, porque todo lo que vivimos en Colombia es un producto de todo lo que pasa en el ámbito espiritual. Porque la lucha no es contra las personas, sino contra la influencia que hay en las personas. ¿Usted cree que un hombre que es violador, un hombre que coge un revólver y mata a otro, eso es producto de qué? ¿Qué tiene en la cabeza esa persona? ¿Qué influencia ha recibido? ¿Cómo ha sido su educación? ¿Cómo ha sido, dónde nació? ¿Cómo ha sido su cultura? Por eso actúa como actúa. Por eso Dios estableció la iglesia para hacer luz en este mundo. Nadie dijo amén. Yo sí estoy muy convencido de eso. Listo, entonces vamos a hablar de la oración, y Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin cesar. Entonces, ¿qué es orar sin cesar? Orar sin cesar no es que usted dejó de trabajar por ponerse a orar. Orar sin cesar es que usted dejó de actuar por orar. O usted llegó tarde a su trabajo y tiene un jefe cristiano, y usted siempre se escuda en que llega tarde a su trabajo porque estaba haciendo el devocional. No, eso no está bien. Orar sin cesar es tener siempre una actitud de oración en todas las circunstancias de la vida. Las 24 horas al día. Usted se montó al carro, Señor, guárdame, protégeme. Usted tuvo una dificultad en el día, Señor, ayúdame a resolverla. Eso es orar sin cesar. Usted se sentó en su trabajo y antes de comenzar actividades, Señor, dame sabiduría para hacer lo que tengo que hacer. Eso es orar sin cesar. Usted tuvo un conflicto con sus hijos, en vez de coger la correa y darle una pela, Señor, dame sabiduría, cómo debo educar, cómo debo formar a mi hijo, qué enseñanza él necesita. Y Dios contesta esa oración y Dios nos da sabiduría. Orar sin cesar, constantemente, intensamente. Una actitud de oración, una disposición continua a estar conectado con el Dios Todopoderoso.
Y vámonos para el Salmo 5, versículo 3. Entonces usted dirá, ¿cuándo, cómo y dónde? ¿Cuándo, cómo y dónde? Hacer el devocional. ¿Cómo lo debo hacer? Si estamos hablando de comenzar un nuevo año, usted tiene que comenzar un nuevo año de la mano del Señor. Porque usted no puede pretender seguir en las mismas. Que no pase lo que pasa en la diapositiva que vamos a poner. ¿La tenemos ahí a la mano? Propósitos del 2014, del 2013, del 2012, del 2011, del 2010. A veces nos pasa eso. Léanlo. ¿Qué dice? Mi meta para el 2014 es cumplir los objetivos del 2013 que debería haber cumplido en el 2012 y que prometí en el 2011 y planifiqué en el 2010. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. A veces somos así. Pero el Señor nos puede ayudar a ser coherentes y consecuentes. Salmo 5, versículo 3. Leámoslo todos juntos, por favor. Gracias, María Paula. Salmo 5, versículo 3. Dice, desde el versículo 2 lo vamos a leer. Escucha mi súplica, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. Por la mañana, Señor, escuchas mi clamor. Por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. Muchas veces decimos, no, pastor, es que yo hago el devocional es por la noche. Entonces dormimos llenos del Espíritu Santo. Y al otro día estamos carnales otra vez. ¿Qué es lo ideal? Que antes de comenzar nuestras actividades, nuestras labores, lo hagamos como hacía el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, siendo hombre, el Hijo de Dios, siendo hombre, se levantaba muy de mañana y se conectaba con el Padre Celestial, hacía una oración carta y durante el día tenía oraciones cortas. Entonces, en el diario vivir, Jesucristo se encontraba con el que estaba enfermo, con el que estaba afligido, con el que estaba endemoniado, y le pedían que orara por él, y Jesucristo, ¿qué decía? No, espere, yo voy y hago el devocional para poder orar con él. No, él ya había hecho el devocional de antemano en la mañana, y ¿qué hacía? Hacía una oración corta, y esa oración corta era efectiva. ¿Pero por qué? Porque él ya había estado en la mañana conectado con el Padre Celestial. Vámonos para Salmo 88, versículo 13. Salmo 88, versículo 13. Vuelvo y les digo, es una irresponsabilidad de nosotros como creyentes, aquellos que somos padres de familia, que somos esposos, que empecemos el día sin cubrir nuestra familia en oración. Que empecemos una actividad sin cubrir nuestros hijos, sin pedir la protección de Dios para nuestros hijos. Claro, la Biblia dice que el Señor envía el ángel del Señor a guardarnos. Y eso es claro y eso se cumple. Pero usted y yo tenemos que librar la batalla. Estamos en una guerra no contra las personas, sino contra las huestes de maldad de las regiones celestes. Y hay personas que tienen influencias tremendas. Y usted puede vencerlas en el nombre de Jesucristo, como un ser y una persona espiritual. Y a veces lo común, a veces pedimos oración por lo trascendental. Entonces, mi mamá le dio cáncer, oremos. Por eso sí oramos. Que estoy sin trabajo, entonces por eso sí oramos. Entonces, que tengo esta dificultad y una cosa tremenda, entonces por eso sí oramos. Se me acabó el mercado, Señor, provee por favor. Por eso sí oramos. Pero no oramos dando gracias a Dios por los alimentos. No oramos cuando se nos daña el teléfono, por ejemplo. Ay, pero es que para eso están los técnicos. Sí, los técnicos son muy buenos, pero la primera opción para usted y para mí siempre tiene que ser el Señor. A mí me han pasado unas cosas impresionantes. En una oportunidad a unos amigos se les dañó la puerta de la casa. Estaban pendientes de llamar a un técnico y ellos habían mirado a ver cómo arreglarla. Y yo casualmente llegué allí
y hablaron de la puerta que estaba dañada y les dije, ¿y ustedes ya oraron? No, no hemos orado. Pues oremos. Y nos pusimos a orar y se arregló la puerta. Ay, pastor, usted está como muy místico y muy religioso. No, nuestra primera opción siempre tiene que ser el Señor. Estábamos en la oficina, se dañó un computador, existen los técnicos para arreglar el computador, hay virus en los computadores y hay fallas que pueden afectar el correcto funcionamiento de un artículo electrónico. Eso es claro. Y los cristianos somos gente que tenemos los ojos puestos en el Señor y tenemos los pies sobre la tierra. Eso lo tengo súper claro. Y había un computador que estaba dañado y no prendía. Revisaron el switch, revisaron por detrás. No, eso sacó la mano. Y yo les dije, ¿y ya oraron? No, no hemos orado. Pues oremos. Nada perdemos. Oramos y se arregló. Unos amigos en estos días se les dañó el carro y no prendía el carro. Y nada que prendía y nada que prendía. Entonces hay que llamar al mecánico, otro arreglo más, la plata que hemos sacado para el carro. ¿Qué hicimos? Oramos y prendió. Milagrosamente prendió. Entonces la pregunta es, dejamos a los técnicos, no llamamos al mecánico y no hacemos lo que tenemos que hacer. No, estoy diciendo eso. Pero la opción para usted y para mí siempre tiene que ser el Señor. Antes de buscar el psiquiatra para que le arregle su matrimonio, el psicólogo y el consejero, usted lo primero que tiene que hacer es buscar la dirección de Dios para saber cómo va a solucionar los problemas de su hogar. Amén. Parece que no están muy convencidos, pero yo sí estoy muy convencido. Salmo 88, versículo 13. 88, 13. 88, 13. Yo, Señor, te ruego que me ayudes por la mañana. Busco tu presencia en oración. Ay, pero es que eso por la mañana las cobijas no lo dejan levantar a uno. Es que eso es tan duro por la mañana. Y usted dice, eso es tan duro por la mañana. Y para usted, si es duro por la mañana, también va a ser duro al mediodía y también va a ser duro por la noche. Tenemos que pagar un precio. Dígale al que tiene a su lado, hay que pagar un precio. ¿Queremos todo fácil? No, tenemos que pagar un precio. Somos soldados, guerreros de Jesucristo. Y como dice el libro de Nehemías, tenemos que librar batalla por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestra ciudad. Amén, no podemos quedarnos anquilosados esperando a que este mundo se destruya alrededor de nosotros. Tenemos que oír y hacer, orar y obrar. Vámonos para el Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Muchas personas en la noche a veces tienen dificultades para dormir. No puedo dormir, no puedo dormir, ay, no puedo dormir. Uy, esto que tengo que pagar, no puedo dormir, no puedo dormir. A veces vienen obsesiones a la mente, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. ¿Usted no se ha preguntado por qué no puede dormir? Bueno, puede que haya comido frijoles en la noche con leche, una leche vinagre. De pronto, eso puede afectarle a usted la dormida. O se tomó un café con harta cafeína bien oscuro antes de dormirse. Y fuera de eso se lo tomó con una Coca-Cola. Entonces, ¿qué usted? Toda la noche. ¿Cierto? Pero cuando eso no pasa, cuando usted no puede dormir y dar vueltas en la cama y vueltas en la cama, usted ¿por qué no se pregunta por qué será que no puede dormir? Yo le voy a dar la respuesta espiritual por qué no puede dormir. Porque Dios quiere que usted se levante a orar.
¿Qué tal que Dios a usted lo esté despertando por la noche porque a lo mejor Dios sabe que su hijo pueda estar en peligro al otro día? O su esposa, o usted al otro día tenga que tomar una decisión que usted no sabe, pero viene algo así, circunstancial, y el Señor lo está preparando espiritualmente para que usted sepa qué hacer en el momento en que venga lo que usted tiene que hacer. ¿Y qué dice entonces el Salmo 55, 17? Sí es 17, ¿cierto? Sí. ¿Qué dice? Mañana, tarde y noche clamo angustiado, ¿y qué pasa? Y Él me escucha. ¿Saben cuál es una ventaja que tenemos nosotros los cristianos? Que la línea de comunicación de Dios siempre está abierta. Las 24 horas del día el Señor tiene un call center constante para transmitir mensajes de vida para su vida y para atender su necesidad de manera oportuna y sin que usted tenga que esperar. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿de qué debe constar un devocional? De oración. ¿Qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Ya lo vimos. ¿Qué es lo ideal? En la mañana. Pero igual usted puede orar en la mañana, en la tarde o en la noche, como lo hacía Daniel. Pero lo importante es siempre buscar la dirección de Dios. ¿Dios necesita de mí? No. Dios es autosuficiente, todo suficiente. Él no necesita de mí ni necesita de usted, pero nosotros sí necesitamos de Él. Porque nosotros fuimos creados para vivir en la presencia de Dios. El pecado nos sacó de allí, pero en Cristo Jesús ya hemos recibido el perdón de nuestros pecados y podemos nuevamente acceder por la gracia de Dios a su presencia para poder vivir en plenitud esta vida que tenemos en esta tierra como Dios quiere que la vivamos. Amén. Entonces, la oración, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. Ahora otra cosa que tiene que haber en el devocional, palabra de Dios. La oración es hablar con Dios, pero en la comunicación hay un emisor, un receptor y hay un canal. El canal es la oración. Pero entonces, la oración es hablar con Dios, pero usted, para que la comunicación sea efectiva, ¿usted qué tiene que hacer? Esperar que aquel que usted le habló le conteste. Dios contesta. ¿Cómo? A través de la Biblia. Diga, la Biblia me da la respuesta de Dios. Dígalo, por favor. Todo creyente debe leer la Biblia todos los días. Estudiar la Biblia. Ojalá si pudiéramos tener una Biblia en el carro, una Biblia en la cocina, en la casa, y Biblias por todas partes, para que constantemente estemos consultando qué es lo que Dios nos quiere contestar con respecto a las peticiones de nuestro corazón. Entonces, la Biblia es la palabra de Dios, y para interpretar la palabra de Dios usted tiene que tener en cuenta 4 contextos. ¿Cuáles son los 4 contextos que usted debe tener en cuenta para interpretar la palabra de Dios? Ante todo, recordar que la revelación de Dios, de la palabra, Dios nos la da de 3 maneras. Objetivamente, a través de la creación, que es su palabra creada. Sistemáticamente, a través de la Biblia, que es su palabra escrita. Y vitalmente, a través de Jesucristo, que es su palabra humanada. Entonces, usted tiene acceso a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuáles son los 4 contextos? Porque usted se puede equivocar y en medio de una situación difícil abrió la Biblia y el Señor le dice, y Judas se ahorcó. O usted no sabe si cambiar el carro o no, y usted habló en Éxodo y de pronto dice, y los carros del faraón, y usted dice, eso es que Dios quiere que yo cambie el carro. Tenga mucho cuidado con eso, porque muchas personas y muchas sectas se han levantado y manipulan las Sagradas Escrituras y desvían a la gente de la sana doctrina, porque no tienen en cuenta estos 4 contextos que son tan valiosos para cada uno de nosotros y que por bendición de Dios usted hoy los va a recordar. 4 contextos. Primer contexto, antes de leer las Sagradas Escrituras, que usted tiene que tener en cuenta, el contexto literal. No toda la Biblia debe
interpretarse de manera literal. Toda la palabra, existe toda la palabra, pero no toda la palabra usted puede interpretarla literalmente. Porque entonces usted se encuentra con un versículo que dice que si tu ojo te es ocasión de caer y tu mano te es ocasión de caer, córtate la mano y sácate el ojo. Entonces imagínense, todos en esta iglesia, sin ojos y sin brazos, nunca podríamos ir a la iglesia de Piraquive. ¿Sí o no? Sin brazos y sin ojos. No podemos interpretarlo literalmente. No podríamos interpretarlo literalmente. Entonces, por otro lado, está el contexto simbólico. Dios a veces utiliza símbolos. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es un libro que tiene una simbología espectacular. El libro de Cantar de los Cantares es una simbología entre la relación de Cristo y la iglesia. Y la relación matrimonial. Muchos libros en la Biblia hay una simbología hermosísima. Entonces, Jesucristo en el Sermón del Monte, el sermón más extenso y más profundo dado por Jesús, Dios ¿qué hace? Jesucristo ¿qué hace? Le habla a la gente del común con ejemplos de su vida diaria. Le habla al agricultor sobre la parábola del sembrador, le habla a todas las personas en un contexto en donde ellos entiendan el mensaje a través de símbolos y reciban la revelación de Dios. Las parábolas son simbologías donde la gente puede entender misterios y realidades espirituales profundas a través de ejemplos simbólicos. Pero usted no puede interpretar literalmente algo en donde hay una simbología. Porque, por ejemplo, Jesucristo dice, yo soy la puerta. Entonces, una puerta, entonces usted se imagina a Jesucristo de madera y con una chapa. Entonces usted se va y ya entonces cambian las imágenes de Jesucristo por puertas. No, es un ejemplo, es un símbolo. Y si miramos el contexto, un texto fuera de contexto puede convertirse en un pretexto. Y por eso muchas personas que se dicen llamar cristianas manipulan a la gente a través de las Sagradas Escrituras sin tener en cuenta el contexto de lo que está hablando Dios. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice yo soy la puerta? Está hablando de la salvación y está hablando de que Él es la entrada para que la gente sea salva. Y habla de la puerta, ¿por qué? Porque si miramos el contexto, Jesucristo está hablando de que Él es el buen pastor y que Él es la puerta del redil. ¿Por qué? Porque en los tiempos antiguos los rediles no tenían puerta. La puerta del redil era el pastor que se acostaba a dormir allí a cuidar las ovejas. Y Él dice, yo soy la puerta. Por eso tenemos que tener en cuenta el contexto simbólico también. Amén. Listo. ¿Qué tal si no tuviéramos en cuenta el contexto simbólico y leyéramos el libro de Ezequiel, que habla de unas ruedas y de 7 ruedas y lo de los espíritus? Nos enloquecemos todos y le damos una interpretación inadecuada a lo que es simbólico. Entonces, otro contexto, el contexto histórico. El contexto histórico. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiso decir en este momento histórico de lo que en el momento en que se escribió el texto? Por ejemplo, la epístola a los Corintios. La epístola a los Corintios, por ejemplo, era una costumbre en la época de los Corintios, la iglesia de Corintio fue una iglesia donde se movía tanto el Espíritu Santo, pero fue una iglesia donde había mucho desorden. E inclusive se infiltraron falsas doctrinas y hubo mucha inmoralidad sexual, e inclusive habían profetisas falsas que se subían a los altares y le predicaban a gente cosas que no venían del corazón de Dios. Entonces el apóstol Pablo en una de sus cartas tuvo que decir que las mujeres no podían hablar en las congregaciones. Y dijo que las mujeres no podían predicar y que tenían que estar sujetas a sus maridos. Eso sí todavía es bíblico. Que no podían, es que inclusive algunos unieron el pasaje de estar sujetas
con el que callen en las congregaciones, entonces lo unieron y dicen, las mujeres callen sujetas, sus jetas en las congregaciones. Entonces, pero eso no lo podemos interpretar literalmente hoy. Porque el contexto, hay muchas mujeres que son predicadores, son espectaculares. O si no, Anita Kay no hubiera podido predicar hace 8 días en la iglesia. Pero aquella mujer que predica, tiene que tener claro que hay un hombre que es su cabeza. Para que al subirse en el altar, Dios la respalde. Entonces usted dirá, ¿y Anita Kay es soltera? Pues ella está sujeta a Cristo. Por eso Dios la usa. ¿Queda eso claro o no? Y por último está el contexto virtual. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo a mí personalmente, Señor, a través de esto? Porque hoy ustedes reciben en Casa sobre la Roca un mismo mensaje, pero no a todos Dios les está hablando igual. Tal vez a usted Dios le dijo algo en particular y a la persona que tiene a su lado le habló en otro texto y otra cosa. Tal vez Dios le habló algo sobre el primer amor a usted. Eso es lo que se conoce como la multiforme gracia de Dios. Y el ministerio de los pastores es que podamos predicar de acuerdo a la necesidad de la congregación. Y no podríamos predicar, imagínese un pastor predicándole a cada persona individualmente, no acabaríamos. Damos un mensaje porque Dios a través del Espíritu Santo sabe cuál es la necesidad de la iglesia. Y da un mensaje para suplir esa necesidad para la iglesia, con el fin de edificar la iglesia, con el fin de consolar la iglesia y con el fin de animar la iglesia. Para que recibamos el mensaje del corazón de Dios y podamos aplicarlo a nuestra vida. Y podamos ser como esa casa sobre la roca, que oye y aplica, escucha y hace. Amén. ¿Lo tenemos claro o no? Bueno, el devocional. Entonces, para resumirles la cosa, cuando usted no sepa cómo orar, los salmos son oraciones. A veces usted se sienta, a los 5 minutos usted no sabe qué orar. Inclusive la Biblia nos habla de que no oremos vanas repeticiones. Y yo me he dado cuenta que para muchos cristianos la vida de oración se volvió una repetidera de la repetidera. Entonces nos reunimos un grupo de personas de la iglesia a orar y todo el mundo ora lo mismo. Y eso es la repetidera de la repetidera en el amado Padre Celestial y en el nombre de Jesús. Y la misma repetidera de la repetidera se nos volvió no una oración sincera, sino una oración prefabricada. Y entonces, aquello que la tradición critica, nosotros como iglesia lo estamos haciendo. Porque cambiamos los 1000 Jesuses, Jesús, que no funciona. Porque como en el Jesús 14 empezamos a decir es queso. O repetir oraciones prefabricadas sin el sentido adecuado. Y nos volvemos una iglesia como antes. Entonces, cuando no sabemos qué orar, yo les doy la clave: oren la palabra de Dios, tomen los salmos. La Biblia está llena de oraciones inspiradas por el Espíritu Santo a personas. Oren, y son oraciones con las cuales usted puede hacerlas y se identifican con su situación, porque es la misma palabra de Dios. A la hora de leer la Biblia, por ejemplo, en Casa sobre la Roca, en este año estamos utilizando nuestro pan diario. Lo pueden adquirir en la librería o en librerías cristianas de la ciudad. Nuestro pan diario. Entonces, allí hay una lectura bíblica y hay una reflexión de la lectura. En el Ujier Informa hay una guía en la primera página con todos los textos para que usted siga la lectura. Si usted no se congrega en la iglesia porque usted está fuera de la ciudad, métase a la página web y ahí está el devocional. Hay una aplicación. Si quiere, tenemos el video de la aplicación de Casa Roca, si le podemos poner. Hay una aplicación para smartphones de Casa sobre la Roca, donde ahí va a haber devocional,
todos los días y están predicaciones de las diferentes casas sobre las rocas que existen en el país y por fuera del país también. ¿Tenemos el video? Pongámoslo, porfa. Bueno, listo. Tenemos, usted tiene el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que tiene 31 capítulos. Es un libro circular donde usted, hoy es el día 19, lea el capítulo 19. Y conforme a lo que Dios le habló, ore lo que Dios le habló, conforme a lo que Dios le dijo ahí. Ay, que es que tiene que ser 1 hora y yo me demoro 58 minutos. No sea religioso. El Señor no está pegado a eso. De hecho, el Señor, para Él el tiempo no existe. Él vive en un eterno presente. Hay personas que pueden orar 1, 2, 3, 4 horas y toda una noche. Que Dios las bendiga. Y Dios les ha dado ese ministerio, que es el ministerio de intercesión. Pero hay otras personas que no oran tanto y no son menos espirituales que aquellos que oran mucho. Porque a veces nos volvemos tan religiosos que oramos tanto y somos carnales. Entonces la pregunta es, ¿con quién oramos? Tal vez lo que hicimos fue hablar con nosotros mismos. Porque una oración fervorosa, donde tuvimos contacto con la presencia de Dios, nos lleva a un cambio de actitud, a un cambio en nuestra vida. ¿Tenemos la aplicación? Listo, pongámosla, porfa. Gracias. Bueno, tomemos el Ujier Informa, por favor. Y miremos la parte que está allí. Y dice, 2014, año del perdón y la reconciliación. El propósito general de nuestra iglesia para este año. Y vamos a leerlo todos, por favor. Dice, 2013, año de la reafirmación del amor. Puede mostrar resultados positivos tanto en Casa sobre la Roca como en la iglesia cristiana en general y en toda la nación colombiana. Las protestas sociales que han surgido fueron el instrumento para detectar dolorosas realidades nacionales y diseñar soluciones definitivas. La dinámica de la historia permite ver al 2014 como un año de tránsito hacia la paz definitiva que todos anhelamos. Los diálogos de paz entre el gobierno y la subversión significan un avance indudable hacia una nueva sociedad colombiana, en cuyo diseño debemos participar activamente los cristianos. Por lo tanto, en oración y bajo la guía del Espíritu Santo proclamamos 2014 año del perdón y la reconciliación. El producto de la justicia será la paz, tranquilidad y seguridad perpetua serán su fruto. Isaías 32:17. Es razonable hablar de justicia y paz, sin embargo hay que discernir bien los dos conceptos. Si quisiéramos hacer justicia en términos legales, tardaríamos 250 años en finalizar los procesos contra la guerrilla. Ahora bien, la paz no es la simple firma de un acuerdo, sino el producto final del perdón y la reconciliación. El hombre, ante la confrontación propia de su existencia, solo tiene dos opciones. Opción natural, retaliación. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Génesis 4:24. Segundo, opción espiritual, perdón. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús, es decir, todas las veces que sea necesario perdonar. La retaliación produce destrucción. El perdón produce ¿qué? Restauración.
No es lo mismo perdón que reconciliación. Perdonar es un acto, reconciliar es un proceso. La ecuación definitiva es perdón más reconciliación igual paz. Vivamos un 2014 de paz y reconciliación en la familia, en el trabajo, en las empresas y en todas las relaciones interpersonales, recordando que el que no perdona no será perdonado y el que no reconcilia no será reconciliado. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Mateo 6, 14 al 15. Nunca olvidemos este pensamiento de Teresa de Jesús sobre el corazón rencoroso. Yo te perdono por el mal que me haces, pero a ti, ¿quién te perdonará por el mal que te haces? Darío Silva Silva, presidente, Bogotá, Distrito Capital, diciembre del 2013. Entonces ahí vemos cosas para recordar del 2013, para que usted lo haga en su casa. Anótelas allí y dé gracias a Dios por esas cosas buenas que a usted le pasó. Metas y peticiones para el 2014, propósitos, no como en la diapositiva, del 2014, lo que debía haber hecho en el 2013, lo que programé en el 2012, lo que debía haber, metas y peticiones para el 2014, clama a mí, yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ponte metas espirituales, ponte metas materiales. Ponte retos en tu vida, pero no te pongas muchas metas, porque si vas a poner muchas metas para no cumplir sino una, mejor pon unas concretas y que asumas un compromiso para cumplirlas, desde luego poniendo todo bajo la voluntad del Señor. Candidatos al reino para el 2014, esas personas a quien nosotros nos comprometemos en llamarlas, en orar por ellas, en invitarlas a la iglesia, en evangelizarlas, en discipularlas, candidatos al reino para el 2014. Y el otro es fracasos del 2013 o cosas para olvidar. Entonces usted las escribe, usted hace una oración en el nombre de Jesucristo, usted rompe toda atadura espiritual que usted tenga producto de eso, toda dependencia emocional, rómpela. Y usted va a decir, 2013, si te vi, ya no te conozco. Ya, este es un nuevo año, un año de oportunidades, un año de amor de Dios, un año de poder, de gloria, de perdón, de reconciliación. Este es un nuevo año. Lo pasado quedó atrás. Por eso dice la Biblia que no recordemos las cosas de antaño. Dejamos el pasado atrás. Dios está haciendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados, dice la Biblia. Y asumamos el compromiso de conectarnos con Dios todos los días. Todos los días. Vuelvo y se los digo. Somos muy responsables cuando salimos de nuestra casa sin haber tenido un espacio con Dios. Vamos a ser muy vulnerables y no estamos asumiendo nuestro rol como cabezas. Dios nos llamó a ser cabeza y no cola, a estar en la cima y no en el fondo. Pero hay que asumir nuestro rol espiritual. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos será añadido. Si nos deleitamos en el Señor, Él concederá todas las peticiones de nuestro corazón. Pero nosotros pretendemos que Dios nos responda a los deseos de nuestro corazón cuando para nosotros Dios no es lo primero, cuando para nosotros Dios es lo último. No, hay un orden en todas las cosas. Si nos deleitamos en el Señor y Él es lo primero, pues vendrán cosas muy lindas para nuestra vida. De lo contrario, entonces tendremos que volver a Dios en arrepentimiento para ser restaurados, y tendremos que sufrir mucho. Como aprendíamos ayer, las pruebas son exámenes que el Señor nos hace a cada uno de nosotros.
Y si no aprendimos, y si no pasamos la prueba, ¿qué hace el Señor? La volvemos a repetir. Así como cuando usted estaba en el colegio y perdió un año, ¿qué le tocó hacer? Repetirlo otra vez. Así mismo hace Dios con nosotros. Pero quiero decirles que Dios tiene planes de bienestar y no de calamidad, para darnos un futuro y una esperanza. Amén. Quiero que cerremos los ojos y oremos. Padre, gracias, Señor, por este momento. Gracias por la iglesia. Gracias por este nuevo año, Dios. Por este año de perdón y reconciliación. Gracias por todas las promesas que hay para nosotros, Señor. 7,000 promesas en la Biblia, a las cuales cada uno de nosotros tenemos acceso a ellas, Señor. Hoy, Señor, nos aferramos a ti, Dios, y no te soltaremos, Dios. Y tú serás lo primero y lo último en nuestra vida, Dios. Tú serás nuestro norte, tú serás nuestra dirección, Señor. Ponemos los proyectos de la iglesia en tus manos, los proyectos de cada persona, los sueños, los anhelos, las metas. Te pedimos protección para la iglesia, mi Dios. Guarda a nuestros hijos, Señor. Oramos por aquellas mujeres que están orando para poder quedar en embarazo. Te clamamos, mi Dios, por un milagro en esos vientres estériles, amado Dios. Señor, oramos por aquellos que tienen proyectos, Señor, que tienen anhelos con respecto a su empresa o que tienen una idea de trabajo, Señor. Cristaliza esa idea, Dios mío. Da revelación, mi Dios, Señor, y prospera la iglesia, Dios. Tú has dado tantas promesas hermosas para nosotros, Señor, y están allí, pero para que nosotros las vivamos y las pongamos en práctica, mi Señor. Y tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Gracias por amarnos tanto, Dios, que entregaste a tu Hijo por nosotros, para morir en nuestro lugar, Señor. Porque aún siendo imperfectos, Señor, tú nos amaste, nos cuidaste. Señor, gracias por eso, Señor.